micrófono. No debería estar contagiosa, así que no se asusten, pero todavía la tos, ustedes saben que es residual, puede quedar varias semanas y me han venido bien atacada. Ya, ¿se escucha bien de atrás? Bien, si es que no se escuchara me hacen una seña y yo les trato de rebobinar, aunque tenemos poquito tiempo, que nos quedaron 21 minutos y la clase no está en cuenta, pero de antemano les digo que les puse en las diapositivas, les metí apuntes incluidos, como para evitarles tanto viaje en libro. La diapositiva tiene lo que necesito para la clase, pero también tiene algunos complementos para ver otras moléculas por ahí, otras cosas que ayudan a recordar ciertas cosas, sobre todo de fisiología, ¿ya? Esa es una especie de ayuda, es como meterles la guía entre medio de la clase. Al principio siempre se van a encontrar en las dos clases con que pueden cliquear ahí en el PDF, ir directamente al tópico que quieran ustedes revisar, y desde la esquina de cada diapositiva también van a poder regresar al índice, ¿ya? Para facilitar también el estudio y que aquí les vaya bien porque entiendan los mecanismos y no se queden atrás por otro tipo de cosas. Ya, ¿les fue bien en fisiología de la sangre? ¿Recuerdan esto? Yo voy a tratar de repasar aspectos básicos, pero lo nuestro es la fisiopatía, así que ahí sí que nos vamos a detener un poco más. Pero es importante que integremos esto para entender el por qué es importante para el kinesiólogo. Porque muchas veces tiende a pensarse que la clase de hematología no es tan relevante para la profesión, que se trata del movimiento y qué sé yo. Pero, rebobinando, decimos, ¿cuál es la funcionalidad de todo esto? ¿Para qué nos sirve saber del transporte de gases en sangre arterial? Hagamos el circuito. Tenemos la bomba coronaria, que a través del sistema circulatorio transporta los gases, ocupando los glóbulos rojos como transportadores. ¿Para qué? Para que lleven ese oxígeno hasta las mitocondrias, para poder producir ATP, porque eso es lo que finalmente mantiene a la célula viva, el potencial de membrana, y es lo que aquí sí trabajamos en el kinesiólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos a una persona a la que estamos atendiendo, que muchas veces va a irse a atender justamente porque requiere un mejor rendimiento, se lo digo yo que trabajo en el ámbito deportivo, quieren mejorar sus condiciones y para eso requieren del psicólogo, del nutricionista, del kinesiólogo, del equipo completo y necesitan mejorar su capacidad aeróbica, necesitan tener buena tolerancia al ejercicio, reparar rápido sus tejidos y si esto no funciona bien, ahí la importancia de esto en la kinesiología. Si esto no funciona bien, nada de lo que se intervenga después va a funcionar. Y por el contacto que se tiene con el paciente, los que somos del área clínica, es que entendemos que muchas veces somos nosotros, no importa la profesión que tengamos, los que vamos a poder orientarles sobre qué especialidad ir y cómo finalmente va a ser un tratamiento. Si no, van a sentir que están perdiendo la plata cuando te están pasando para que les ayudes a rendir mejor, por ejemplo, y no lo logran. Tal vez en esa conversación que tuvieron pueden descubrir que tenían anemia o que hay un trastorno hemorrágico tal vez detrás y lo pueden derivar para que la solución siga, ¿sí? Ya, entendiendo esto y recordando la capacidad que tiene el sistema, pensemos en estos eritrocitos que son más grandes que los pequeños capilares, que tienen que tener esa habilidad de poder deformarse para poder pasar por la microcirculación. Y también que hay capacidades que pierden porque no tienen núcleo, por tanto no pueden estarse renovando y tienen una vida media de 120 días aproximadamente. Sabemos que hay que estar siempre dando todos los sustratos necesarios para poder generar este tejido tan importante. Entonces, ¿cómo era que se formaba? Bueno, para su formación, que tiene distintas etapas, necesitamos primero que llegue la señal, recordemos, la eritropoyetina del riñón, ¿ya? Principalmente del riñón. Necesitamos todas las materias primas, tanto para la síntesis del ADN como para la formación de la hemoglobina. Entonces, ahí está. Para la síntesis de ADN, importante tener en cuenta dos vitaminas principales, la cobalamina y el folado, ¿ya? Que las conocemos como vitamina B12 y B9. Para la formación de hemoglobina, los aminoácidos que nunca nos faltan y el hierro. Y de hecho, en las anemias generalmente son por carencia de alguno de estos. ¿Bien? Segundo lugar también porque no tengamos EPO, pero ya lo vamos a ver. Entonces, con estos sustratos son tan necesarios como para hacer un cake que se requieren todos los ingredientes y que la doble sin huevo no funciona. Acá lo mismo, me falta uno de estos y el eritrocito no va a quedar maduro de la forma correcta, de la forma que puede ser la regla de transportar los gases. ¿Bien? Estos
eritrocitos, recordemos que normalmente corresponden a un 40% aproximadamente del volumen total de la sangre y que luego de esos 120 días van a ser retirados por el sistema reticuloendocrial del brazo. Llegando a la anemia, al nuestro, fisiopatológicamente esta anemia se establece porque no podemos transportar los gases de forma apropiada. Y este transporte de gases está a cargo de la hemoglobina dentro del eritrocito. Me sirve el eritrocito tener un porcentaje normal, por ejemplo 40%, pero si no tiene suficiente hemoglobina, no. Por tanto, el diagnóstico se establece en base a los niveles de hemoglobina y no a la cantidad de eritrocitos circulantes. Usualmente van a escuchar por ahí que dicen tiene el hematocrito bajo, tiene anemia. Ok, pero veamos la hemoglobina, porque podría ser que, como en este ejemplo que les puse acá, miren el hematocrito 40% del volumen total, en ambos hay 40%, pero en uno de ellos la hemoglobina es de 8 y tenemos anemia aunque el hematocrito esté normal. Entonces no nos podemos valer del hematocrito como un indicador, ¿sí? Siempre miramos la hemoglobina. Otra cosa relevante es considerarla como un signo. Independiente que uno pueda haber diagnóstico de anemia y con distintos apellidos, aún así es una manifestación de algo más, porque hay una condición que está haciendo que se esté manifestando la anemia. Entonces no podemos quedarnos con que, tiene anemia y como la mayoría es por carencia de nutrientes, le damos los nutrientes y se va a quitar. Sí, la mayoría de las cosas se puede resolver, pero como hay múltiples causas, no podemos quedarnos con eso nada más. Considerémoslo siempre un signo y buscamos la enfermedad que está detrás, porque no va a haber remedio hasta que corrijamos la patología de base. ¿Y por qué a veces se confunde? Porque de por sí la anemia tiene manifestaciones que son propias de la anemia, que se suman usualmente a la patología de base o a la circunstancia que está llevando a que se genere la anemia, pero por sí misma tiene todas las carencias o todas las manifestaciones asociadas a el problema del transporte de oxígeno y a los mecanismos que el organismo establece para poder compensar ese problema de transporte. Y nos funciona hasta ahora. Bien, a tener en cuenta también, esto para poder entender la fisiopato nos sirve. Ya no es fisiopato propiamente tal, pero estos valores nos pueden hablar de qué es lo que está pasando detrás. Ya son parte de las manifestaciones que tenemos que leer. Primero, intentamos que el eritrocito tiene un color y un tamaño considerado normal, pero también puede variar en color y tamaño. Las clases ya se las dejé en el sistema desde el fin de semana. Entonces, vamos a poder valorarlo como un macrocito o un microcito, si es que es más grande el volumen promedio o si es más pequeño el volumen promedio. Hipercromía o hipocromía en relación a la coloración. ¿Ya? Y para eso tenemos estos indicadores que hablan. El volumen corpuscular medio es el que me da el valor del volumen, o sea, es macrocito, microcito, normocito. ¿Sí? Y por otra parte, estos dos indicadores de la hemoglobina son los que están asociados al color, pero principalmente CHCM, ¿ya? La concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Bien? Son importantes de tener en cuenta porque nos pueden conducir a sospechar cuál es la causa de base. ¿Por qué? Porque vamos a entender el mecanismo fisiopatológico que está detrás y lo vamos a ver en distintos ejemplos. Recuerden que, igual que las preguntas de la prueba y en su práctica clínica, la fisiopato es lo que nos permite entender por qué damos o no un tratamiento e indagar en qué es lo que le está pasando, o sea, cómo hacer el diagnóstico. Estoy apuntando mal, al profesor le pasaba la diapositiva, ¿no? Ok, otro detalle a considerar es el tiempo de formación de los eritrocitos. Si bien eso es fisiología, tengamos en cuenta que cuando hay situaciones que causan hipoxia en el sistema, la médula ósea responde sintetizando más cantidad de eritrocitos. Porque obviamente si hay hipoxia en el organismo, que lo que está pasando, necesito transportar más oxígeno. Entonces intento sintetizar más eritrocitos. Y esos eritrocitos muchas veces salen inmaduros, por eso se les llaman reticulocitos. De hecho, normalmente salen de forma inmadura y van madurando los días en sangre, ¿ya? Pero aquí se llaman reticulocitos de estrés porque se están produciendo mucho más rápido. Y mientras más se apura la médula al tratar de sintetizar más eritrocitos, más tiempo tardan en madurar, porque salen más maduros. Y por eso que existen factores de corrección. Y yo podría, factores de corrección para evaluar el nivel de reticulocitos
en sangre. Porque yo considero normal, por ejemplo, que de mi 40% yo digo ya, yo sé que de la sangre un 40% son eritrocitos, de la sangre un 1% aproximadamente son reticulocitos que luego van a madurar, pero a veces voy a encontrar valores más altos. Yo voy a decir, la médula está sintetizando mucho, debe estar respondiendo a la hipoxia. Ok, es correcto. Pero ¿qué pasaría si yo tengo la expectativa, porque siempre me debería hacer en condiciones fisiológicas, que la médula responda ante una condición de hipoxia? O por ejemplo, imagínense una persona que tiene un accidente, pierde sangre. Obviamente el sistema va a decir que me faltan transportadores y la médula va a sintetizar más. Lo normal es que tengamos más reticulocitos, eso es lo esperable. Pero ¿cómo yo valoro si es que de verdad la médula lo está produciendo? Si es que de repente yo sé que va a haber algunos que van a estar mucho tiempo ahí porque se demoran más en madurar porque salieron muy rápido. Entonces para eso existe un índice, el IPR, ¿ya? Este índice de producción de reticulocitos, me puse ahí la fórmula, toma en consideración la cantidad de reticulocitos, el porcentaje que hay, que debe haber aumentado frente a situaciones que causaron hipoxia, pero lo multiplica por el hematocrit del paciente, dividido por el hematocrit normal, o sea, por un factor de hematocrit, y lo divide por el factor de maduración. ¿Bien? A esto probablemente le tienen que dar una vuelta más para poder después poder explicarle a ustedes mismos a otra persona, pero en términos generales me importa que sepan que el parámetro que vamos a mirar para poder evaluar si la médula está respondiendo con una cantidad de producción de eritrocitos adecuada es el índice de producción reticulosa. Todo esto se lo puse de responsabilidad. ¿Sí? Ok. ¿Por qué me es importante evaluar eso? Porque tengo que después entender cómo hacer este tratamiento. ¿Bien? Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Ya. Entonces, si tenemos una baja capacidad de transportar el oxígeno por causa de esta anemia, lo que va a ocurrir es que está llegando menos oxígeno a los tejidos, hipoxia. Y el organismo va a responder con mecanismos de compensación para intentar de que se mejore el transporte de oxígeno. Está bien, tengo pocos transportadores, pero voy a tratar de que la bomba coronaria funcione más rápido. Entonces, cuando la hemoglobina ha bajado suficiente, el corazón empieza a latir más rápido. ¿Y qué es lo que nos dice la persona? Siento palpitación. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que nos van a estar contando. Pero ojo, que estos mecanismos de compensación no se establecen ni tan rápido, ni siempre son del todo notorios. Por eso es que pueden haber visto muchas veces que antiguamente las abuelas se agarraban aquí y decían, a ver, niña, y le bajaban los chichos para ver si tiene anemia, ¿no? Y te diagnosticaban así, tiene anemia. Vamos por otro, ya. Entonces, bueno, me decía. Entonces pasa que hay manifestaciones que uno podría esperar, porque uno podría esperar que esté más pálido ahí. Bueno, por algo medimos el nivel de coloración de los eritrocitos en el laboratorio también, ¿ya? Pero, ojo, que muchas veces la anemia es asintomática. Tal vez aquí varios tenemos anemia y no nos hemos dado cuenta. Y uno empieza a notar de repente, pucha, estoy más cansada, tengo más sueño, ¿ya? Entonces son manifestaciones que pueden ser de cualquier cosa, ¿ya? Dormir mal el día en el encuentro, pesadillas, roquería, cansancio, dolores de cabeza más frecuentes, tener mal humor, falta de concentración. Son situaciones que son muy confusas, pero son parte de las primeras etapas del síndrome anémico por falta de transporte de oxígeno. Es como si alguien hubiese fumado cigarrillo y tiene toda esa acumulación mental, ¿ves? Que también después empiezan a dejar de percibirla. Así mismo nos pasa a nosotros. Y a medida que se va acabando esta falta de capacidad de transportar oxígeno, es que se van manifestando otras cosas, como por ejemplo decíamos, la persona se encuentra más pálida, que lo que venía ahorita. Se puede marear cuando se para muy rápido, sentir sensación de dificultad para respirar, acúfeno, que le puse ahí esos zumbidos de distintas cosas, ¿ya? Y otras cosas más que pueden estar asociadas a determinados tipos de anemia. Estos son como el síndrome anémico general. Acuérdense que síndrome hace alusión a un conjunto de signos y síntomas que pueden tener un origen multifactorial. Siempre que hablemos de síndrome,
donde la más relevante es la que se da por eritropoyesis ineficaz. Aquí se las puse los tres tipos. Eritropoyesis ineficaz, destrucción acelerada de eritrocitos o hemólisis acelerada, y por pérdidas aumentadas o anemias hemorrágicas. ¿Por qué se puede dar la eritropoyesis ineficaz? Bueno, porque la médula está mal o porque no tengo los sustratos necesarios para producir los eritrocitos o porque no me está llegando la señal. En el caso de la producción ineficiente o deficiente, les decía yo que es la principal causa de anemia. Y principal, dentro de todas las causas posibles que yo les decía, puede ser que no tenga las materias primas, que ya se las mencionaba al principio, o que no me esté llegando el estímulo para producirla, o que la médula esté mala, que son las que tengo detalladas acá. La principal causa es carencia de nutrientes. Y de todos los nutrientes, la principal es la carencia de hierro. Por eso que muchas veces, sin preguntar nada más, se le da hierro a la persona como tratamiento. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿por qué podría ser que yo tenga un problema? ¿Por qué podría ser que yo tenga un problema con los nutrientes? Uno puede pensar, persona no come, persona cambió el estilo de vida sin pedirle apoyo a un dietista. Esto, entonces, no sé, pasó a ser vegetariano, vegano, persona con mucho pecho. Problema económico, problemas de absorción también. Siempre tenemos que pensar, ¿es la voluntad de comer o ser selectivo con ciertos alimentos en la necesidad de serlo, o es un problema de que luego de que los comí no los pude absorber? ¿Ya? Y también podría darse que yo tenga una necesidad mayor, por ejemplo, ciertos estados fisiológicos. Dentro de esta falta de producción llama la atención la anemia clásica, que aquí quiero que consideren también que no solamente son los eritrocitos los que se dejan de producir, muchas veces todas las células dejan de producirse. Yo les puse una célula madre y sus distintos linajes a nivel celular. Pero hay distintas circunstancias que les puse aquí ejemplo, por ejemplo, radiación, algunos virus tóxicos, algunos medicamentos que pueden hacer que la función de hematopoiesis fracase. ¿Ya? Y se puede ver afectado a todo nivel, como les decía recién. También se le llama anemia plástica muchas veces. Ahora, respecto a los reticulocitos de estrés que les decía yo, se demora mucho más en madurar dependiendo de la intensidad de la señal, ¿verdad? Es que nosotros también establecemos una clasificación para poder diferenciar los tipos de anemia y saber cómo tratarlas. Entonces decimos, aquellas que son hiporregenerativas, que también se llaman centrales por tratarse de un problema en la médula, o las anemias periféricas, o que sí son regenerativas, que no es un problema de falta de producción. Recordemos que estas hiporregenerativas tienen relación con que la respuesta medular no es suficiente para la cantidad de eritrocitos que se debieran producir. No es que la médula no esté respondiendo, no es que nos estemos quedando cada vez en cero, sino que responde, pero no al nivel requerido. ¿Ya? Bueno, y las anemias, ese tipo de anemias puede ser muy variante en la cantidad o en la hemoglobina que veamos dependiendo de cuál es la causa. Ya, y regenerativas serían aquellas en las que sí hay una respuesta medular adecuada. Y de hecho, acá hay otra que puse, la clasificación ahí. Un índice, un IPR menor a 2 se clasifica como A regenerativa y 3 me refiero a regenerativa. Bien, la segunda causa, hemólisis acelerada, bueno, cualquier cosa que haga que los eritrocitos se estén rompiendo de forma prematura. No es que no se estén formando, que me faltó algo para formarlo. ¿Puede llevarme a eso? Sí, en algún momento sí, pero eso lo vamos a ver. Primero, hemólisis acelerada. La clasificamos en causas intrínsecas o extrínsecas, es decir, los eritrocitos se están rompiendo prematuramente antes de los 120 días porque el eritrocito estaba mal, tenía algún defecto tal vez en su síntesis. Y causas extrínsecas serían por otra cosa. El paso, como decíamos hace un rato atrás, podría ser relativa a la anemia en el caso de que hubiera secuestro de eritrocitos. Pero también puede ser que la anemia se esté dando porque el paso no solamente lo secuestra, sino que lo destruye prematuramente. Volviendo a estas, les puse dos ejemplos clásicos acá, la
son estos eritrocitos que tienen esa forma de hoz que parece como un ¿ya? Esa forma de hoz, para que no se les olvide, esa forma de hoz está dada porque hay una mutación en la beta-globina que les mostraba al principio. Decíamos, necesitamos hierro y globina para poder sintetizar la hemoglobina. Cuando una de las cadenas de globina está mal sintetizada, en este caso una mutación en beta-globina, esta hemoglobina cuando se ensambla, en vez de tener esta forma que veíamos en la imagen del principio, queda larga. Y por tanto el eritrocito, que es flexible, queda con esa forma larga, con esa forma de hoz. Queda como un drepanocito. ¿Se entiende? Bien, entonces, ahora, en el caso de las talaseñas, aquí la síntesis de hemoglobina va a estar disminuida. También está afectada, pero está disminuida. Y por tanto, al ser menos, el eritrocito que es flexible va a quedar más pequeñito. Y por eso vemos aquí una anemia microcítica. Ahí ya podemos ver que distintas condiciones patológicas o distintos mecanismos nos están dando luces de qué es lo que está pasando detrás. Basta con ver la forma del eritrocito, por ejemplo, para poder identificar entre una talasemia o una anemia drepanocítica. Bien, las anemias hemorrágicas, las más sencillas de entender, es porque estoy perdiendo muchos eritrocitos y por ello estoy perdiendo la anemia, o sea, la hemoglobina. Entonces, en las mujeres se da principalmente por sangrado ginecológico y en los hombres la predominancia del sangrado del tracto gastrointestinal. ¿Bien? Ahora, tenemos que distinguir en las situaciones en las que la pérdida de sangre es una pérdida aguda o una crónica. Distinguir por qué, por la respuesta del organismo. Fíjense, sigan el cursor. Pérdida aguda de sangre, un accidente por ejemplo, se reduce la bulimia. ¿Qué va a pasar con la sangre que tengo? Se activa primero un mecanismo de compensación, voy a retener líquido, qué sé yo, y los eritrocitos que me quedaron dentro se van a diluir. Entonces, esa hemodilución, si yo tomo la muestra, ¿qué es lo que voy a encontrar? Claro, que hay una anemia, porque tengo menos cantidad de hemoglobina de que la debería tener en esa cantidad de líquido, pero los eritrocitos van a tener el tamaño y la coloración que tenían antes de ese accidente. Puse aquí como ejemplo normocítica, normocrómica, considerando que el paciente no estaba con anemia de TEA, ¿sí? Que no tenía alguna alteración previa. Y prontamente van a aumentar los eritrocitos porque obviamente el sistema lo va a entender como que tengo una causa de hipoxia y por tanto va a estimular la liberación de EPO y se van a producir reticulocitos. ¿Sí? Ahora, si la pérdida es crónica, por ejemplo, un sangrado digestivo constante, una persona que está siempre úlceras sangrante recurrente o a nivel digestivo, o menstruaciones, periodos menstruales muy prolongados o constantes, bueno, la pérdida recurrente de sangre hace que se debiliten, se desmarcarren las reservas de hierro. Y en relación a eso, los eritrocitos que se van a estar tratando de formar para compensar que tengo menos cada vez, van a estar también con esa carencia. Y me va a faltar hemoglobina. Y si me falta hemoglobina, porque me faltó hierro, porque lo estoy perdiendo con la sangre, ¿qué es lo que voy a tener? Eritrocitos más pequeños y más despigmentados. Entonces ahí nos encontramos con anemia microcítica hipoglóbica. ¿Bien? Y probablemente vamos a llegar al punto en que la médula ya no va a tener suficiente para seguir produciendo más, nos podemos encontrar con anemia hiporregenerativas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sencillo hasta ahora. Necesito que a la una, ¿lista a la una? Malísima, ¿ves? A la una tengo que empezar la hora. Así que aquí les puse un torpedo de lo que les anuncié, donde está todo el ciclo de la absorción del hierro y cómo se forman los eritrocitos. Pero yo quiero concentrarme en la ferritina, ya que es la proteína donde se almacena el hierro, es nuestro indicador de la reserva de hierro corporal, ya la ferritina. La transferrina, tengan presente también que la transportadora del hierro, como el nombre lo indica, yo le puse así como una formita de camión, transporte del hierro. Y la ferroportina, que es como también el nombre lo sugiere, ferroportina, es como la puerta del hierro que permite que salga. Esta es una célula del tracto digestivo, por si acaso, ya sea el intestino delgado. Entonces por ahí pasa la ferroportina y también sale desde el macrófago por la ferroportina. La bilirrubina también destaca, considerando que la bilirrubina es un producto de la degradación de los eritrocitos y por tanto, si yo tengo una hemólisis acelerada, la bilirrubina va a tender a aumentar.
que nos indican los distintos estados del balance del hierro, pasando de lo normal hasta una anemia. Y en este lado yo les muestro las reservas del hierro, ya aquí. La parte superior corresponde a las reservas de hierro. Obviamente en una situación normal tengo tanta reserva como transporte como fierro en los eritrocitos. El hierro está completamente lleno en todos. En balance, ¿cuándo se dice que no tiene un balance negativo de hierro? ¿Cuando tiene anemia? No. Cuando ya no tengo reservas. Cuando se me están acabando las reservas, ya sé que hay un balance negativo de hierro. Entonces, si yo pido un examen, o ustedes revisan un examen que alguien pidió y se dan cuenta que la ferritina está baja, ustedes dicen, chuta, tiene que ir con el nutricionista porque necesitamos que usted nos siga progresando en esto porque va derechito para mí. Luego, si la persona sigue con el problema que le está causando esta anemia, en este caso ferropénica, el siguiente indicador a afectarse es el transporte del hierro. ¿Ya? Tanto el hierro sérico, que es el, como les puse acá, el que está circulando unido de transferrina, como la saturación de esta misma, ¿ya? O sea, ven el porcentaje. Y se comienza a notar esto en que ya la hemoglobina corpuscular media, los indicadores que presenté al principio, empiezan a bajar. Y finalmente, ya no solamente tengo el indicador bajo, sino que la hemoglobina total en el organismo ya está baja. Y por tanto, ahí sí recién yo tengo anemia. Algo a considerar es que cuando baja el hierro, el organismo trata de mejorar el transporte del oxígeno aumentando el transportador del hierro, o sea, aumenta la transferrina. Eso es lo normal, ¿ya? Que si una persona tiene decretadas sus reservas de hierro, comenzar a aumentar el transportador, que no está acá abajo, ¿ya? El transportador, la transferrina, ¿ya? Eso es clave para que después les puedan demostrar ustedes el conocimiento sobre la principal. Ahora, considerando que la anemia de este tipo es la principal causa de consulta, revisemos un poquito más. Decíamos recién que la ferritina era lo primero que bajaba, el almacenamiento. El hierro circulante, lo que veíamos recién, era esto de acá, la primera barra que les mostraba, o sea, que la de la. Entonces, el hierro sérico y la transferrina van a estar poco saturados. Y obviamente la transferrina, les decía, va a aumentar para tratar de compensar y mejorar el transporte de estos eritrocitos. Pero ¿cuál es el? Si yo miro todo esto, ¿me sirve para decir que tiene anemia? No, tengo que mirar la hemoglobina. ¿Ya? Ese es mi indicador. Si no hay hemoglobina baja, no es anemia. Ok. Normalmente la ferropénica decíamos que la vamos a encontrar como microcitosis e hipocromía. ¿Por qué? Porque se pierde la hemoglobina. Obviamente, en las primeras etapas puede ser que no se note eso, ¿ya? Pero a medida que va avanzando se va a ir notando cada vez más. Los eritrocitos además van a tener defecto en la síntesis, por tanto va a haber variación de los tamaños. Y la respuesta del reticulocito va a haber. A la clínica del síndrome anémico que vimos al principio se le van a sumar otras cosas más. Acá está la del síndrome anémico que vimos y otras cosas que se dan por la carencia de hierro propiamente tal, que como nutriente sirve para múltiples funciones en el organismo y hay algunas que son más evidentes, como por ejemplo se puede ver a la persona con más fragilidad capilar, se le cae más el pelo, de repente la lengua le puede oler, ¿ya? Las uñas débiles, todas estas, de todas formas, como clínicos a nosotros no nos sirven mucho porque casi todas son muy maquillables, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlas en consideración, pero también saber que no son fáciles como indicadores. Y bueno, obviamente, como les decía, el tratamiento es dependiendo de la causa. No me sirve darle hierro a todo el mundo. En la mayoría de los casos sí, pero no en todos. También hay una anemia. Esta anemia es interesante. La anemia de la inflamación crónica, porque aquí la protagonista es la ercilina. ¿La vieron la expresión? La ercilina es una reguladora negativa del hierro. Es decir, hace que los niveles de hierro se reduzcan. Nos puede proteger, por ejemplo, de que ocurra un proceso inflamatorio oxidativo, porque el hierro libre claramente no nos hace bien en grandes cantidades. Entonces, es muy necesario. El problema es cuando afecta la síntesis de eritrocito, porque esta epsilina responde obviamente a la epsilina va a responder a las variaciones del hierro disponible, más bien del transporte de oxígeno. Por ejemplo, en una condición de anemia, la epsilina va a tender a regular a la baja. ¿Por qué? Porque su pega
es no tener hierro disponible. Y si tenemos anemia, ¿necesitamos o no necesitamos hierro? Sí. Entonces, en una anemia, la epsilina debe bajar. Y eso es lo normal. Está bien. Pero ¿cuál es el punto? Que en situaciones, sobre todo se dice que en situaciones de inflamación, que el estímulo hacia la epsilina deja que aumente, ese estímulo domina. Entonces, si una persona está con una condición inflamatoria, puede tener anemia con epsilina alta igual, a pesar de que la anemia debería regular la epsilina. Es decir, esa persona podría tener secuestrado el hierro en los macrófagos, donde deberíamos obtenerlo nuevamente reciclado el hierro, y no va a estar absorbiendo el hierro que se le está dando a través de la dieta. Entonces, aquí está lo paradójico en el fondo. La epsilina, que debería aquí regular a la baja para permitir que el hierro se absorba y esté libre y disponible para la eritropoyesis, aquí podría no funcionar por el estado inflamatorio. ¿Sí? Esa es la característica clave entonces de una anemia inflamatoria. Y acá la tenemos. Acá yo la escribí lo que les voy a explicar con la imagen, ¿ya? Como apoyo. Esta producción de epsilina lo que hace es que tengamos menos hierro disponible para la eritropoyesis. Además, está en un contexto inflamatorio, se han identificado distintos mediadores donde los más estudiados son la interleuquina 6 y la 12, que generan este aumento de la producción de epsilina, pero también afectan al sistema inmune y distintas secreciones. Y estas secreciones del sistema inmune que está identificando que hay un proceso inflamatorio en curso, lo que hacen es limitar la respuesta medular a la señal de la EPO. Entonces, chuta, tengo poco hierro disponible porque me aumentó la epsilina por la inflamación, pero la inflamación además está haciendo que la EPO responda poco, perdón, que la médula responda poco a la EPO. Y para más rematarla, no se entiende bien qué es lo que está pasando todavía, pero a nivel del paso, el sistema retículo endotelial retira más rápidamente también a los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, estos eritrocitos ya no van a tener 120 días circulantes, sino que 90 aproximadamente. Y además, si fuera poco, se reduce la producción de EPO. No es que no se produzca, pero no se produce en la cantidad que debiera ser producida para estimular suficientemente la médula para que produzca una cantidad de eritrocitos que responda a la anemia que hay presente. Entonces, como que todo el mecanismo de control se afecta por la inflamación. ¿Bien? Desde la síntesis de la EPO hasta la respuesta medular, el retiro de los eritrocitos prematuros y también la disponibilidad de hierro. Bien, ahí les puse los indicadores. En este caso, la ferritina, que decíamos ¿qué es lo que hace la ferritina? Era el almacenamiento, ¿ya?, de hierro. En este caso, la ferritina, yo diría, bueno, ¿qué pasa con la ferritina? ¿Cómo está? Para compararla, por ejemplo, con un caso de una anemia por carencia de hierro, que le puse un cuadrito al final para que practiquen en su casa. En este caso la encontramos alta, pero no nos sirve como indicador porque, como les puse acá, es un reactante de fase agudo. Los reactantes de fase agudo son proteínas que aumentan cuando hay inflamación. Entonces, en este caso no nos sirve para lectura, la elimina nomás del sistema. La transferrina está normal o baja, porque ojo, la interleuquina 6, parte del proceso inflamatorio, reduce la síntesis hepática de transferrina. Si yo tengo poco hierro disponible para la eritropoyesis, yo le enseñé hace un rato atrás que lo normal es que la transferrina aumente para transportar mejor a los eritrocitos. Pero acá la respuesta está alterada, acá no aumenta porque la inflamación la está parando. ¿Sí? Ya. Y la transferrina que está normal o está poco saturada. Por eso ahí les puse que una respuesta paradójica de disminución de la transferrina. Quedó clara la anemia inflamatoria, ¿cierto? Quedó, ya. Ahora la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica se caracteriza por tener macrocitos, son bien grandes en este caso. Pero hay muchas causas de macrocitosis, vamos a estudiar esta, en este caso por la anemia infecciosa. Pero en el caso de la carencia nutritiva, la anemia macrocítica se da con valores de corpusculares medios más de 110 kilocalorías. O sea, bastante grande, no solo grande, sino que alto grande. ¿Ya? En este caso, la anemia carencial por carencia de B9 o de B12
va a incluir dos tipos de daño principalmente, la hematopoiesis ineficaz y la hemólisis acelerada. La hematopoiesis ineficaz genera hemólisis también, pero dentro de la médula. Entonces, primero, se están produciendo los eritrocitos, pero no tengo B9 y B12. La B9 y la B12 son importantes para que se sintetice el ADN o se repare el ADN. Por lo tanto, voy a tener un defecto y se va a hacer más lento ese proceso y se va a retrasar la división de las células en la médula, ya se están formando recién. Entonces van a seguir creciendo porque el problema está en esa maduración del ADN, que no se está dando por la base de nutrientes, pero el resto del organismo, el resto del cuerpo, vamos a hablar del cito, ¿ya? El resto del cuerpo sí se está produciendo ARN, sí se está generando hemoglobinización del eritrocito. Entonces el eritrocito no termina de madurar, pero sigue creciendo y termino con un eritrocito grandote e inmaduro, un macrovarocito. ¿Bien? Entonces, yo se lo traduje aquí como alteración de la síntesis de ADN genera la alteración de la maduración nuclear, ¿verdad? Por la carencia de B12 y B9 y O de 9, y se retrasa la división de las células mientras se sigue creciendo. Y tengo entonces un megaloblasto, un grandote eritrocito inmaduro. Eso hace de por sí que la médula diga que me quedó mal y hemolice muchos de los eritrocitos que se están sintetizando. ¿Bien? El que tengamos este defecto de la maduración nuclear hace que muchos eritrocitos ni siquiera salgan porque hay hemólisis intramedular. Ahora, de los eritrocitos que salieron y que sabemos que están defectuosos porque el tamaño que tienen es porque sí se requiere la célula para pasar la microcirculación. Ahora, estos eritrocitos defectuosos son retirados prematuramente del sistema también, y son muy grandes, se empiezan a dañar antes. Entonces, también tengo hemólisis periférica. ¿Se entiende? Porque tenemos causa de hemólisis intramedular y también tenemos hemólisis periférica porque estos eritrocitos están alterados. ¿Sí? Ahí les puse un resumen de lo que dije recién y les agregué el timidirato, que es un elemento esencial para que se incorpore la timina a la fase pública, timina en el ADN. Entonces, la carencia de B9, que es el ácido fólico, B12, que es la covalamina, genera esta carencia de timidirato que retrasa la maduración nuclear y que se divida la célula. Mientras que la síntesis de ARN sí sigue ocurriendo, sigue hemoglobinizando el eritrocito y tenemos entonces como resultado la disociación de la maduración citonuclear. Y el producto final es un megaloblasto. Ahora, ¿qué indicadores encontramos acá? ¿Cómo podemos nosotros deducir de que el proceso que está fisiopatológico que está detrás es este? Viendo estos valores. Primero, el tamaño del eritrocito. Usualmente la hemoglobina se acumula en más cantidad de estos eritrocitos, si bien muchos de ellos se destruyen antes de salir a la circulación, la hemólisis intramedular. Los que salen normalmente tienen más hemoglobina de lo normal, por eso el HCM está alto. Pero si contamos toda la hemoglobina que quedó en circulación en los eritrocitos, eso no está alto. Por eso la concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser normal usualmente. ¿Ya? O sea, no aumenta. Ahora, además de eso, de que algunos eritrocitos van a tener más hemoglobina adentro, yo voy a encontrarme con que los depósitos de hierro van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque parte de, o sea, si bien algunos están llenando más de hemoglobina, todos los montones que no se pudieron terminar de sintetizar, que es lo que hace el organismo, guarda ese hierro, el depósito. Entonces va a haber mucho hierro que no se está pudiendo usar. Y por eso mi CHCM va a estar mal. Entonces, voy a tener una cantidad de hierro. Alguna va a estar distribuida en los eritrocitos, pero en poquitos. Y el resto queda en depósito. Entonces, los eritrocitos poquitos que voy a tener, que son grandotes, van a tener más de lo normal, pero mis depósitos también van a estar altos. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora bien, como estos eritrocitos van a salir a la circulación, como megaloblastos, se van a retirar prematuramente y eso va a hacer que me aumente el LDH, que es intracelular o intracelular, y aumente la bilirrubina, como les decía hace un rato atrás, porque va a haber una hemólisis acelerada como consecuencia. Además, vamos a encontrar esto que no logramos en ninguna otra anemia, que es la homocysteína y el ácido metilmalónico elevado muchas veces. ¿Por qué? Porque son productos, veces que la vitamina sirve para distintas cosas. Entonces, dentro del metabolismo de la vitamina B12, que no se lo puse para esta clase por el tiempo que
se van a formar estos elementos en abundancia, se van a acumular producto de la carencia de las vitaminas y por tanto pueden ustedes considerarlo como parte de la lectura o identificación de una anemia megalobláctica. Y además, como la síntesis del ADN no solamente lo necesitan los eritrocitos, sino que también otras células en la médula ósea, me puedo encontrar con que va a haber pancitopenia, que es una reducción de todo el linaje medular. Las distintas líneas celulares producidas en la médula van a estar bajas, eso es pancitopenia. Y reticulopenia, que eran los reticulocitos. ¿Sí? ¿Estamos bien? No, ya no, pero aquí me toca el punteo, si no hay problema. Solo hay una más que les quiero mostrar. Acá, me importa que yo les puse como el resumen de las manifestaciones para destacar que hay manifestaciones neurológicas en la carencia de vitamina B12 por todas estas otras cosas que dicen que la vitamina también hace. Entonces, cuando ven a un paciente con anemia megalobláctica que tiene manifestaciones neurológicas, ustedes también revisen eso porque puede ser que sea carencia de B12, lo distingue de la D9. ¿Ya? Es una manifestación como bien especial el que no tengan, o sea, el que tengan las manifestaciones neurológicas y nos habla de la carencia de vitamina B12. Esto también se lo puse, no es fisiopatológico como ven, y puse las causas y les puse aquí el torpedo de cómo era la absorción de la B12 por si alguna vez no lo habían visto. Ya que requiere de un factor que se llama factor intrínseco, que está aquí. Donde la persona se come los alimentos con proteínas y libera la B12 gracias al pH ácido, ocupa el factor intrínseco para después poder absorberlo. Y el problema está en que hay una condición que se llama anemia perniciosa, en la cual hay anticuerpos que atacan a las células que producen el factor intrínseco o también pueden atacar al factor intrínseco. Y al atacar estas células no se produce el ácido clorhídrico, que es necesario para que la B12 se desprenda de la matriz alimentaria en la que venía, ¿verdad? Y más encima no tengo el factor intrínseco, entonces no hay cómo absorber la B12. Esta es una condición autoinmune que se asocia a que cuando se dañan estas células se asocia a una gastritis atrófica de este tipo de células y que hace que la persona obviamente no pueda absorber la B12, que se genere esta anemia, pero la única solución que tiene, ¿puede comer más? ¿Se va a sanar si come más vitamina B12? No, porque va a seguir sin absorberla. Entonces ahí solamente el tratamiento cardiovascular. De hecho, la absorción de la vitamina B12 es súper precaria. Con respecto, aquí les puse el proceso de la vitamina B9. Y acá es una atracción para, porque la ingesta de alcohol es una de las cosas más asociadas al déficit de vitamina B9. ¿Ya? Obviamente embarazada, que no es pero lo puse destacado para que lo tengamos presente porque es una condición importante y también en el adulto mayor, ¿ya? Se generan problemas de la absorción de la vitamina. El diagnóstico no es fisiopático, pero se lo quise poner ahí para que lo puedan relacionar ustedes y sin tomar el ejemplo. Pero claramente tenemos que medir los valores de vitamina B9 o B12 en el organismo. Y en algunos casos pedir otras pruebas adicionales como para poder, la citometría que puse acá es el tamaño de los eritrocitos, el hemograma, la citometría y otras cosas extra como les mencionaba que nos pueden hablar que es una u otra vitamina. Y esto se lo dejé acá para que podamos ensayarlo también en los seminarios. Ya. Como les decía, tratamiento, hay que dar lo que está faltando. En el caso de la anemia perniciosa por carencia de B12, intramuscular que se nos había chocado. Y en el caso de la B9, obviamente si alcohólico que deje el alcohol, que sí. Y les puse un taller para su casa, pero si quieren que vean la respuesta, ¿ustedes le pueden tomar una foto? Ya, ¿me toman una foto? Y así después lo ensayo, pero el ensayo lo tratan para ponerlo solo primero, ¿ya? Se acabó. ¿Alguien la